comenzar con la sesión. ¿Me la dejas un momento? Gracias. Vamos a comenzar con la sesión de esta tarde, con la primera sesión de esta tarde, que es sobre mediación extrajudicial. Tenemos con nosotros a José Pajares Echevarría, que es Echeverría, de Pajares y Asociados, es abogado, árbitro y mediador de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, que nos va a hablar de uno de los tipos de mediación extrajudicial, que es la mediación concursal. Cuando quieras, José. Bueno, buenas tardes a todos. Lo único que voy a anticipar es que posiblemente salga antes, una vez haya acabado yo y esté mi compañera u otra persona exponiendo, tengo que salir un poquito antes. Simplemente excusarme frente a todos vosotros que me marcho, no será porque los ponentes sean o no adecuados o no me gusten, sino simplemente por una necesidad logística de poder tomar el tren a mi ciudad. Voy a intentar explicar algo que es sumamente breve, que es completamente novedoso y que además en la ley concursal, en la modificación del texto refundido, se ha vuelto a modificar y a hacer nuevo el 26 de septiembre del año 2022. Por tanto, podéis comprender que esta materia está no solamente verde, sino pendiente de desarrollar de una manera absolutamente amplia. Precisamente por eso quiero llamar la atención, vosotros que sois estudiantes, yo soy profesor del máster de la abogacía, de una materia que puede ser altamente interesante para el desarrollo profesional de cualquiera de vosotros, porque va a crecer con vosotros. Es decir, no estamos hablando de una mediación, como hablábamos esta mañana, familiar, penal, civil, mercantil, sino una variante de esta mediación mercantil, que es la concursal, que está, como he dicho anteriormente, pendiente de desarrollar. Por tanto, es algo que es muy interesante para los que estáis estudiando Derecho y queréis desarrollar un ejercicio profesional relacionado también con la economía, que valoréis la posibilidad de formaros en mediación concursal. Hoy es muy fácil, lo voy a explicar muy breve porque es muy corto, pero es evidente que en otros países y fundamentalmente en países anglosajones, aparte de México, tiene una influencia muy grande de Estados Unidos, no está desarrollado. Y en esos países, por el contrario, lo que quería decir es que no solamente está muy desarrollado, sino que realmente es una herramienta realmente eficaz. Voy a hacer, y no soy profesor teórico, sino práctico, una pequeña referencia histórica a la mediación concursal, no por rellenar el hueco, sino por entenderlo. Porque la palabra mediación concursal no existe en España hasta el año 2011. La ley concursal, como sabéis, es del año 2003. No habla de mediación concursal. La modificación a la ley concursal, que se refiere concretamente a los autónomos, a los pequeños empresarios de la internacionalización del año 2011, habla de un instrumento para regular los problemas económicos que tienen las familias, las personas necesitadas. Os sonará el concepto vulnerable y, sobre todo, los gastos ordinarios y los gastos hipotecarios. Pues allí habla de que el gobierno tiene que desarrollar un instrumento a través de la mediación. Que se refiere Decía que a través de la mediación. Esto es en el año 2011. Pero fijaros, la ley de mediación, que estáis hablando yo todo el día, escuchando, lo que es la mediación, se aprueba en el año, si no me equivoco, efectivamente el 6 de julio del año 2012, o sea, después de esa modificación que he dicho antes del 11 y de la ley concursal. Pues no nombra la mediación concursal. La ley de mediación civil y mercantil no se refiere a la mediación concursal. Y el desarrollo de la, en este caso, directiva, que es de fecha concretamente 21 de mayo, anterior del año 2008, la directiva europea, tampoco. Bueno, lo que sí hace en esa modificación es regular una forma de mediación concursal que ha sido un auténtico fracaso, que ha estado desarrollándose de una manera, creo que bastante anárquica, por las personas físicas y por los juzgados durante 7 años. Y el 26 de septiembre del año 2022 desaparece la mediación concursal como se entendía en su momento. Esta pequeña referencia histórica la concluyo con algo tan trascendente como las denominaciones que durante todos estos años aparecen en las leyes y en los preámbulos. Se habla de conciliador, se habla de negociador, se habla de mediador y en alguna ocasión, ahora ya, se habla de experto, en este caso de reestructuración. Bueno, ¿qué es lo que hace la ley? Bueno, lo llamo ley concursal, lo que hace la modificación del texto refundido de la ley concursal. O sea, la ley concursal se aprobó en el 2003, se modificó, si no recuerdo mal, en una decena de ocasiones, se refundió
en una nueva ley no, pero en un compendio conjunto, por eso se llama refundición, y ahora se modifica el texto refundido. Por tanto, hablar de ley concursal es hablar del año 2003, cuando la mediación concursal realmente aparece expresamente citada en el artículo 702. Solamente hay un artículo referido a la mediación en la nueva modificación de la ley concursal. Y es este artículo que he dicho antes, 702. Pero os quiero llamar la atención, y de ahí viene un poco el aviso que he dado al principio. Se refiere solo a los procedimientos especiales de microempresas, no para el resto de deudores, empresas en concurso, es decir, el mercado en donde la gente joven, con poca experiencia, seguramente se va a mover más cómodo. Y se trata de las empresas que tienen o han tenido una media inferior a 10 trabajadores el año inmediatamente anterior a situación de insolvencia, que tengan una facturación inferior a 700.000 euros o que la deuda sea un máximo de 350.000 euros. Podemos imaginarnos tiendas pequeñas, restaurantes, autónomos y, por tanto, proclives a intentar esa mediación concursal. Por tanto, en el resto, en principio, aunque concluiré refiriéndome a algún aspecto diferente, no cabe la mediación. ¿Y qué dice el artículo 702? Que se designará un mediador, afortunadamente denominado concursal, con la única finalidad de negociar un plan de continuación entre el deudor y los acreedores. Se regirá de acuerdo con la normativa, etcétera, etcétera. Se realizará por medios electrónicos y tendrá una duración máxima de 10 días. ¿Qué es lo que va a hacer el mediador concursal ahora? Negociar entre acreedores y deudores en una situación de insolvencia, pongo un ejemplo de un restaurante, con los proveedores de la carne, de la fruta, de lo que fuera, un acuerdo de quita y espera durante el plazo de 10 días, todo a través de procedimientos electrónicos, de manera que pueda mantenerse la actividad sin pagar puntualmente, sino estableciendo un pago más dilatado o, en su caso, una quita que puede ser de la extensión que se negocie. Eso es en este momento lo que puede hacer el mediador concursal. Es cierto que la ley concursal, y por referirme un poquito más al mediador concursal, introduce una figura nueva que es la del experto en reestructuración, que este sí que va a intervenir en los concursos grandes. ¿Y lo denomina mediador? No. Dice que entre sus funciones está mediar, claro, entre acreedores y deudores. Claro, el problema, y no voy a entrar en tecnicismos que tiene esta figura del mediador concursal, es que se nombra pero no está regulada. Entonces, un mediador concursal tiene que pensar cuál es el régimen y cómo va a regular su actividad. Y hoy está, de alguna manera, hecho a través del propio estatuto no existente y pendiente de reglamentar del administrador concursal. Es decir, ¿el mediador concursal es administrador concursal? ¿El mediador concursal es experto en reestructuración? ¿Es algo diferente? Pero, sin embargo, se somete a esas normas, lo cual tiene un gran inconveniente y es el único que, no voy a hablar de tecnicismos, que quiero que tengáis en cuenta. Sabéis, si lo habéis escuchado esta mañana, una serie de condiciones que tiene que tener el mediador, cualquier tipo de mediador. Una de ellas, fundamentalmente, es la independencia, pero sobre todo la imparcialidad, la neutralidad. Esa imparcialidad que es necesaria. Claro, si la ley concursal, el texto refundido, no refiere cuáles son, en este caso concreto, los términos que regulan la imparcialidad del mediador concursal, habrá que ir a lo que dice la ley respecto del experto de reestructuración. O, en su caso, que es lo que yo pienso, a la ley de mediación civil y mercantil y concretamente al artículo 13. Claro, si hacemos eso, nos encontramos con que no puede ser mediador concursal nadie. ¿Por qué? Porque dentro del artículo 13 dice que el mediador no puede iniciar o, en su caso, continuar cuando tenga algún tipo de, vamos a decir, incompatibilidad. Pero claro, ¿cuándo? Cuando tiene una relación personal, contractual o empresarial con una de las partes. Claro, en un concurso no son dos personas, no es un matrimonio, no es una víctima y su agresor. Es un deudor, un restaurante y todos sus acreedores, que seguramente serán casi todos los bancos. Entonces, ¿cómo es posible que un mediador concursal sea imparcial? Porque de alguna manera tendrá algún tipo de vinculación, seguramente contractual, si tiene una cuenta corriente, o habrá tenido profesional con cualquiera de los acreedores, porque será en este concurso o será en cualquier otro. Pero es que además, si hay alguna duda,
nos dice que el mediador o un miembro de su empresa, si son despachos colectivos, tiene este problema evidentemente incrementado, cuando haya actuado anteriormente a favor de una o varias de las partes. Es decir, si yo, que soy abogado en ejercicio y además mediador concursal, he intervenido en su momento con el Banco Santander o con el Banco Bilbao y es acreedor de una sociedad o un particular en concurso, teóricamente estoy inhabilitado. Esto tiene que desarrollarse de manera absoluta porque no puede ser. Entre otras cosas, porque ya sabéis que al mediador no se le puede recusar. Entonces, al administrador concursal sí. Entonces, el mediador tiene que tener la honradez de no iniciar o, en su caso, abandonar el asunto, cosa que no siempre ocurre, también os lo cuento en la práctica. Entonces, en ese sentido, habría que buscar alguna fórmula para que pudiera recusarse. Alguna particularidad que os quiero referir del mediador concursal para no aburriros. Vamos a ver. Los requisitos de un mediador, creo que los han expuesto esta mañana, pero el mediador concursal tiene un requisito un poquito específico, o más específico, más que un poquito específico. Tiene que tratarse de un profesional con contrastada experiencia en el mundo de la insolvencia. Claro, esto es un canto al sol, porque la contrastada experiencia no la da, en fin, el haber hecho muchos trabajos, sino el haber intervenido en asuntos concretos y de prestar servicios de insolvencia. Claro, ya en su momento la ley concursal lo tuvo en cuenta y lo que hizo es, bueno, pues vamos a marcar nada más ni nada menos que 5 años de experiencia efectiva en el ejercicio, en nuestro caso como abogados, o en su caso de economistas, 5 años de ejercicio profesional. Eso evidentemente no da suficiente grado de experiencia y, como hemos visto en muchos concursos, realmente ha sido un auténtico caos. Sin embargo, esto es lo que en este momento va a establecer como diferencia a un mediador cualquiera de un mediador, en este caso, específico. Es cierto que, como de alguna manera la modificación de la ley concursal, he dicho antes que se somete al Estatuto de la Administración Concursal y, en este caso, al experto en reestructuración. Ojo, que el experto en reestructuración es del libro referido a microempresas, no del general. Pero bueno, si queremos aplicar supletoriamente, como procede de acuerdo con el artículo 669, en lo que no se dice, hemos de ver que el experto en reestructuración tiene que tener una experiencia significativa. Pero mirad, lo que ha pasado a la hora de modificar esta parte de la ley ha sido que se ha mantenido los 5 años de ejercicio. ¿Por qué? Porque ahora se va a pedir un examen y una formación a los que vayan a ser administradores concursales o expertos en reestructuración. Pero a los abogados de 5 años de experiencia, de contrastada experiencia y de alguna manera acreditada, no tienen por qué examinarse, igual que los economistas, ¿eh? O sea, profesionales. Por tanto, hemos vuelto a entrar por la gatera, hablo de los profesionales, para proteger una profesión y desprestigiar la forma de ejercitarla. Esa es una opinión exclusivamente personal y profesional. Otra particularidad que quiero destacaros de la mediación concursal, que es significativa. Creo que conocéis y sois estudiantes, pero os habrán hablado de que, bueno, ahora funciona afortunadamente en los juzgados unos sistemas de notificación, depende de la zona, LexNet, Avantius, en fin, hay unos sistemas o unas plataformas más que un sistema. Bueno, pues esas plataformas no son accesibles a todos. Esas plataformas son para abogados, procuradores, administradores concursales, no para mediadores concursales. A ver qué mediador concursal se atreve a hacer una mediación y pedir, en su caso, cualquier intervención judicial sin tener acceso a esa plataforma. Eso no está regulado. Al revés, está prohibido desde el año, si no me equivoco, 2017. Esta es otra particularidad que tendrá que modificarse, entiendo que abiertamente. Bueno, esto es en este momento el campo, creo que he sido un poco teórico, pero espero que me hayáis entendido, de la mediación concursal. Ahora bien, quiero concluir diciendo unos campos o abriendo unas expectativas que creo que esta modificación de la ley concede a la mediación concursal. Y son para mí 3 muy concretas. Lo regula la ley y lo dice, o sea, ahora en este momento nos dice, ¿qué pasa con los contratos de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento? Imaginaros un contrato de compraventa de una máquina. En este caso, si he puesto el ejemplo del restaurante, voy a poner pues, una máquina de hacer hielo y no se puede pagar las cuotas mensuales y puede ser interesante o no para ese restaurante resolver el contrato o no.
Sin embargo, el barman, o en este caso el propietario, lo que quiere es que continúe porque si no, no va a dar hielo, ¿no? Bueno, pues esto puede generar un conflicto. Lo regula el artículo 620 y dice, bueno, pónganse de acuerdo porque si no se ponen de acuerdo, en ese momento el juez decidirá. Y si decide el juez puede ser positivo o negativo. Sin embargo, lo que nos está diciendo es que las controversias que se susciten sobre la necesidad de resolver o terminar el contrato o la cuantía que se debe satisfacer se tramitarán por el cauce de la impugnación u oposición al plan. Estamos hablando del plan de reestructuración que nos lo he explicado. Es decir, que en vez de tener que ir a una controversia o incluso al propio juzgado, puede entrar un mediador. Debe entrar un mediador. Algo que ha regulado la ley concursal, la modificación de la ley concursal, que me ha gustado mucho, ha sido la modificación de los contratos de alta dirección. Es decir, ahora pueden reducirse, suspenderse e incluso no indemnizarse, rebajarse las indemnizaciones pactadas de esos contratos de alta dirección, de esos mal llamados bloqueos que casualmente se documentan meses antes de presentar el concurso, y es otro motivo de evidente negociación y evidente mediación. Y por tanto creo que aquí también tiene que intervenir ese llamado mediador concursal. Y por último, un tercer campo que yo desde luego estoy defendiendo en otros foros para que sea así de la mediación concursal, es la ejecución del plan de reestructuración. El cumplimiento o el incumplimiento. El cumplimiento, vamos a decir, parcial. Pero la parte de ejecución del plan que se refiere a los socios, que son avalistas, y que se ven afectados como consecuencia de ese plan de reestructuración a hacer una operación societaria, imaginaros una reducción de capital, una ampliación de capital, cualquier otra operación societaria, una transmisión de parte de la finca, una fusión, que se ven evidentemente afectados por lo que estoy comentando en este momento y no quieren hacerlo. No quieren hacerlo. Se ha aprobado el plan de reestructuración y llegan los socios o alguno de los socios o el familiar que tiene que firmar, siempre aparece alguien que dice que no quiere firmar o que de alguna manera apalanca la operación. Bueno, pues el artículo 650 recoge expresamente que cuando el plan contuviera medidas de reestructuración operativa, deberán llevarse a cabo de acuerdo con las normas que les sean aplicables. Teoría. Las controversias que se susciten en relación con las mismas se sustanciarán ante la jurisdicción competente. O sea, ya no nos dice ni el concurso. Porque claro, no hay un concurso porque es un plan de reestructuración. Otro campo, tercer campo, que en este caso suscito para la mediación no exclusiva, como he dicho antes, del 702 en las microempresas. Concluyo ya diciendo una cosa. Yo soy aragonés y lo digo solamente por una razón, porque en este momento solo hay una regulación a nivel nacional de lo que se denomina fomento del emprendimiento y mediador del emprendimiento. El mediador del emprendimiento, que tiene unas funciones evidentemente de mediación, tiene una particularidad para mantener la actividad, para mejorar en su caso el desarrollo, para financiar, refinanciar a través de un mediador, como he dicho yo, del emprendimiento. Y hay un registro, curiosamente, os lo cuento, solo hay 4, no estoy yo, pero hay 4 mediadores del emprendimiento, vinculados obviamente a una consultora del propio gobierno de Aragón. Hago esta matiz no por destacar a Aragón, sino por decir que hay muchas cosas por hacer, muchísimas, y yo desde luego voy a seguir insistiendo en ello porque con la independencia de la propia cultura de la mediación en estos aspectos que yo conozco es absolutamente necesaria. Gracias. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias por tu intervención, que la verdad que cuando explicamos en los cursos de mediación, explicar mediación concursal a veces se hace muy complicada y yo creo que lo has hecho muy, muy sencillo y sobre todo pues para algunos alumnos que nosotros tenemos del curso de mediación que también están aquí. Muchísimas gracias. Bueno, me corresponde hablar a mí, luego ya, porque así ya reduzco el máximo mi intervención. Me corresponde hablar a mí, yo voy a hablar de la mediación civil y mercantil. Y claro, de la mediación civil y mercantil en 10 minutos que me he asignado es muy difícil.